Buenas noches y bienvenidos a La Hora Muerta. Esta noche, 3 personas del mundo de la medicina van a compartir algo que ningún libro de la facultad les enseñó, algo que encontraron en los pasillos, en las salas de urgencias y en los cuartos oscuros de los hospitales, donde la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que cualquiera quisiera creer. 3 historias, 3 encuentros con algo que la ciencia no puede explicar. Apaguen las luces. Empezamos. Mi nombre es Andrés. Soy paramédico desde hace 9 años y trabajo en una unidad de atención prehospitalaria en una zona semirural del centro del país. No voy a dar el nombre exacto del municipio, por respeto a las personas involucradas y porque francamente hay gente en ese pueblo que todavía vive ahí y que no necesita que le recuerden lo que pasó esa noche. Quiero aclarar algo antes de empezar. Yo no soy una persona supersticiosa. Nunca lo fui. Vengo de una familia de médicos. Crecí escuchando que todo tiene una explicación racional y durante 9 años de trabajo en emergencias, esa creencia me sirvió bien. Uno ve cosas difíciles en este trabajo, cosas que a otra persona le costarían semanas de pesadillas, y aprender a procesarlas desde la lógica y no desde el miedo es lo que te permite seguir funcionando. Lo que voy a contar esta noche no lo pude procesar desde la lógica. Lo intenté, durante meses lo intenté, y lo único que encontré fue una pared. Esa noche yo estaba de turno con mi compañera Valentina. Llevábamos juntos casi 3 años en la misma unidad y teníamos esa coordinación que se desarrolla entre 2 personas que han trabajado muchas emergencias juntas, sin necesidad de hablar demasiado, cada uno sabiendo lo que tiene que hacer antes de que el otro lo diga. Era una buena compañera, seria, competente, de las que no pierden la cabeza cuando las cosas se ponen difíciles. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes en esa zona solían ser tranquilos. Ese martes de madrugada venía siendo la noche más silenciosa de la semana. Llevábamos casi 5 horas sin ningún llamado cuando sonó la radio. La llamada entró a las 2:47 de la madrugada. Yo lo sé, porque tengo el hábito de mirar el reloj cada vez que suena la radio. Un tic que desarrollé con los años, porque en este trabajo el tiempo lo es todo. La operadora nos dio la dirección, una vereda a unos 12 kilómetros del casco urbano, y nos dijo que el reporte era de un hombre mayor con dificultad respiratoria severa. Nada fuera del ordinario hasta ese momento. Valentina arrancó la unidad mientras yo confirmaba la dirección en el mapa. Era una zona que yo conocía de vista. La había recorrido en otras ocasiones, aunque nunca habíamos atendido una emergencia exactamente ahí. Camino rural, sin pavimento en el último tramo, casas dispersas con bastante distancia entre una y otra. El tipo de zona donde uno aprende a manejar despacio porque nunca sabes qué puede aparecer en la carretera a esa hora. Llegamos en unos 18 minutos. La casa estaba al final de un camino de tierra rodeado de árboles a los lados. Era una construcción antigua. Adentro había una sola luz encendida, una luz amarilla y tenue que apenas iluminaba lo que parecía ser la sala. Bajamos con el maletín y el equipo básico. Valentina iba adelante. Yo la seguía e iba revisando el entorno como siempre, buscando cualquier cosa fuera de lugar. No había ningún vehículo afuera. No había ninguna señal de que hubiera más personas, además de quien hubiera llamado, y el paciente. Tocamos la puerta y empujamos despacio. Adentro había una mujer. Estaba sentada en una silla de madera en el centro de la sala, con las manos sobre las rodillas y la espalda completamente recta. Tendría unos 70 y tantos años, cabello blanco recogido, vestida con ropa sencilla y limpia, como si hubiera estado esperando visita. No se veía asustada, no se veía angustiada, se veía tranquila de una forma que en ese momento me pareció extraña.
dado que acababa de llamar a una emergencia. Nos miró cuando entramos y dijo algo que en ese momento procesé como normal, pero que después, con el tiempo, empecé a encontrar cada vez más raro. Dijo: «Ya llegaron, los estaba esperando». Valentina le preguntó qué había pasado y la mujer señaló hacia el fondo de la casa, hacia un pasillo oscuro que llevaba a lo que supusimos era el cuarto principal. «Es mi esposo», dijo. «Está en el cuarto. Necesita ayuda». Yo le pedí que nos acompañara mientras Valentina tomaba el maletín y avanzaba hacia el pasillo. La mujer no se levantó. Me dijo que ella nos esperaba ahí, que prefería no entrar al cuarto. En ese momento pensé que era una reacción comprensible. Hay personas que no pueden ver a sus familiares en situaciones de emergencia. El miedo las paraliza y prefieren mantenerse a distancia. No le di más importancia. Seguí a Valentina por el pasillo. El cuarto estaba al fondo a la derecha. La puerta estaba cerrada. Valentina la abrió y entramos con las linternas porque adentro no había ninguna fuente de luz. Era un señor mayor, de contextura delgada, con el cabello completamente blanco, igual que la mujer de la sala. Estaba acostado boca arriba con los ojos cerrados. No se escuchaba ningún sonido de respiración desde la puerta, y eso me activó de inmediato, porque en un paciente con dificultad respiratoria severa, uno espera escuchar algo, una respiración trabajosa, un silbido, cualquier cosa. El silencio completo es peor que cualquier sonido. Me acerqué rápido y puse los dedos en el cuello buscando pulso. Estaba ahí, débil, irregular, pero estaba. Valentina ya tenía el oxígeno listo. Trabajamos durante varios minutos estabilizándolo. Era un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda que con el manejo prehospitalario correcto podía sostenerse hasta llegar al hospital. El hombre recuperó parcialmente la conciencia mientras trabajábamos. Abrió los ojos, nos miró sin decir nada y yo le dije que estábamos ahí para ayudarlo y que lo íbamos a trasladar. Cuando tuvimos al paciente estabilizado y listo para mover, le dije a Valentina que fuera a buscar la camilla mientras yo me quedaba con él. Ella salió por el pasillo y yo me quedé solo en el cuarto con el hombre. Fue entonces cuando él habló por primera vez. Lo hizo en voz muy baja, con ese esfuerzo específico que hacen las personas cuando cada palabra les cuesta aire. Me miró directamente y me dijo: ¿la vio afuera? Le pregunté que a quién se refería. Me dijo: a la señora que está en la sala. Le dije que sí, que una señora nos había abierto y nos había indicado que él estaba en el cuarto. El hombre cerró los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo, había algo en su expresión que no supe leer bien en ese instante. No era alivio, no era miedo, era algo más parecido a una resignación profunda, como la de alguien que acaba de recibir una confirmación de algo que ya sabía, pero que esperaba que no fuera verdad. Me dijo algo que no entendí hasta mucho después. Me dijo: entonces ya era hora. Valentina entró con la camilla y entre los dos preparamos al paciente para el traslado. Mientras lo acomodábamos, yo seguía pensando en lo que había dicho. Entonces ya era hora. No le pregunté qué quería decir, porque en ese momento la prioridad era moverlo, y cada segundo contaba. Me dije que era el delirio típico de alguien con el cerebro sin suficiente oxígeno, que no tenía sentido buscarle significado a las palabras de un paciente en ese estado. Salimos por el pasillo con la camilla. Cuando llegamos a la sala, yo miré hacia la silla, donde había estado sentada la mujer. La silla estaba vacía. Valentina siguió hacia la puerta sin detenerse, porque iba concentrada en el paciente y no había visto a la mujer cuando entramos. Yo había sido el único que había interactuado con ella. Yo me detuve un segundo, mirando la silla vacía, y luego miré alrededor de la sala. No había nadie. La puerta seguía entreabierta, igual que cuando llegamos. La luz amarilla seguía encendida. Le pregunté a Valentina si había visto a la señora,
al salir a buscar la camilla. Me dijo que no, que cuando salió al pasillo y llegó a la sala no había nadie. Le dije que había una mujer sentada en esa silla cuando entramos. Valentina me miró un segundo y luego miró la silla y luego me volvió a mirar con esa expresión suya que significaba que ese tema podía esperar porque teníamos un paciente que trasladar. Y tenía razón. Cargamos al paciente en la unidad y Valentina arrancó mientras yo me quedaba atrás monitoreando sus signos. Durante el trayecto al hospital, el hombre estuvo consciente la mayor parte del tiempo. No habló mucho, pero en un momento, cuando faltaban unos 5 minutos para llegar, me miró y me preguntó cómo había entrado yo a la casa. Le dije que la puerta estaba entreabierta y que una señora nos había abierto y nos había indicado dónde estaba él. El hombre guardó silencio durante varios segundos. Luego preguntó cómo era la señora. Le describí lo que había visto. Una mujer mayor, cabello blanco recogido, sentada en la silla del centro de la sala, tranquila, con las manos sobre las rodillas. El hombre cerró los ojos. Cuando los abrió, tenían algo que yo no había visto en muchos años de trabajo en emergencias. No era el miedo de alguien que está enfermo y sabe que puede morir. Era otra cosa. Era el asombro de alguien que acaba de entender algo que llevaba mucho tiempo sin entender. Me dijo el nombre de la mujer. Luego me dijo que esa mujer era su esposa. Le dije que sí, que su esposa nos había recibido en la sala y nos había dicho dónde encontrarlo. El hombre negó con la cabeza muy despacio. Me dijo que su esposa había muerto hace 7 meses. Yo me quedé mirándolo, sin decir nada durante un momento que no supe medir. El ruido del motor de la ambulancia, el pitido del monitor cardíaco, el ruido de la carretera bajo las ruedas, todo siguió igual. El mundo siguió funcionando con normalidad alrededor de esa información que acababa de recibir y que mi cerebro se negaba a acomodar en ningún lugar conocido. Le pregunté si estaba seguro. Me miró con una paciencia enorme, la paciencia de alguien que entiende que lo que acaba de decir es difícil de procesar para otra persona, y me dijo que sí, que su esposa había muerto en esa misma casa 6 meses atrás, que desde entonces él vivía solo, que esa noche había perdido la conciencia completamente solo, sin poder llamar a nadie, y que lo último que recordaba antes de cerrar los ojos era haber pensado que nadie iba a encontrarlo a tiempo. Llegamos al hospital, entregamos al paciente al equipo de urgencias y yo me quedé en el pasillo llenando el reporte mientras Valentina preparaba la unidad para el siguiente llamado. Yo escribía los datos con la mano, pero la cabeza estaba en otro lugar completamente. Estaba en esa sala, en esa silla de madera, en el centro de la habitación, en esa mujer de cabello blanco, con las manos sobre las rodillas, que nos había mirado cuando entramos y había dicho, ya llegaron. Los estaba esperando. Valentina se acercó cuando terminé el reporte y me preguntó qué me pasaba, porque según ella, llevaba 20 minutos con una cara que ella no me había visto antes. Le conté todo. Me escuchó hasta el final sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un momento y luego me dijo algo que con el tiempo llegué a apreciar, aunque en ese momento no me ayudó demasiado. Me dijo que no sabía qué había visto yo en esa sala, pero que el hombre estaba vivo y que si lo que yo había visto era lo que había sido necesario para que nosotros llegáramos a tiempo, entonces tal vez no importaba tanto entender qué era, sino agradecer que había estado ahí. Lo que Valentina dijo tenía sentido. Tiene sentido todavía hoy cuando lo pienso, pero hay algo que no le conté a Valentina esa noche porque no supe cómo decirlo en voz alta sin que sonara a locura. Cuando estaba solo en el cuarto con el paciente, justo antes de que Valentina volviera con la camilla,
El hombre me había preguntado si la había visto afuera, y yo le había dicho que sí, y él había dicho entonces, ya era hora. Esa frase me había parecido el delirio de un paciente sin oxígeno suficiente en el cerebro y la había descartado. Pero en el trayecto al hospital, después de que me dijera que su esposa había muerto 6 meses atrás, empecé a darle vueltas a esa frase desde otro ángulo. Entonces ya era hora, no como el delirio de alguien que no sabe lo que dice, sino como la respuesta de alguien que acaba de recibir una confirmación, como si el hombre hubiera sabido, en algún lugar que no era completamente consciente, que si su esposa estaba en esa sala, era porque había llegado el momento, y que el hecho de que nosotros hubiéramos llegado a tiempo había cambiado algo que ya estaba decidido. No sé si eso es lo que pasó. No tengo forma de saberlo. Lo que sí sé es que 3 semanas después, volví a esa vereda por otro llamado en la zona y pasé despacio frente a esa casa. Había una luz encendida adentro y había un hombre sentado en el porche que me saludó con la mano cuando me vio pasar. Era él, estaba vivo, y la silla que estaba a su lado en el porche estaba vacía. Me llamo Carlos. Soy médico de urgencias desde hace 14 años y trabajo en un hospital público de una ciudad mediana. Quiero ser claro desde el principio. Soy un hombre de ciencia. Creo en los datos. Creo en la evidencia. Creo en que cada fenómeno tiene una explicación si uno busca con suficiente rigor. He visto morir a personas. He visto situaciones que a cualquiera le costarían el sueño. Y aprendí hace mucho tiempo a procesarlas desde la razón y no desde el miedo. Lo digo porque lo que voy a contar esta noche no tiene explicación racional, y eso, viniendo de mí, debería decirles algo. Era una noche de miércoles, turno de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana. El servicio de urgencias había estado movido durante las primeras horas, pero hacia la medianoche se había calmado bastante. Quedaban pocos pacientes en observación. El personal estaba al día con los reportes y yo aprovechaba esa calma relativa para ponerme al día con historias clínicas atrasadas. Fue entonces cuando entró. No lo escuché llegar. No hubo sonido de puertas. No hubo el ruido característico de alguien caminando por el pasillo de urgencias. En un momento, no había nadie en la silla frente a mi escritorio, y en el siguiente, había un hombre sentado ahí mirándome. Me sobresalté. No voy a pretender que no lo hice porque sería mentira. Cuando levanté la vista de las historias clínicas y lo encontré ahí sentado, me moví hacia atrás en la silla, lo que hizo que mi compañero de enfermería, al otro lado de la sala, levantara la vista un segundo antes de volver a lo suyo. El hombre me miró con una calma absoluta, como si llevara ahí sentado mucho tiempo. Era un hombre de edad indefinida, y uso esa expresión de forma deliberada porque en 14 años de medicina aprendí a estimar la edad de las personas con bastante precisión. Es algo que uno desarrolla con la práctica, y ese hombre no me permitía hacer ese cálculo. Podía tener 40 años o podía tener 70. Había algo en su rostro que no correspondía a ningún rango de edad que yo pudiera identificar con certeza. Vestía de forma completamente ordinaria: pantalón oscuro, camisa clara, zapatos negros, nada que llamara la atención, nada fuera de lugar, excepto una cosa que noté casi de inmediato y que en ese primer momento atribuí a las condiciones de luz del servicio de urgencias a medianoche. No proyectaba sombra. Me dije que era la iluminación, que el ángulo de las luces del techo en esa área específica creaba una zona donde las sombras no se formaban correctamente. Me lo dije con suficiente convicción para seguir funcionando con normalidad y le pregunté en qué podía ayudarlo. Me dijo que no necesitaba ayuda. Le pregunté entonces por qué estaba en urgencias. Me dijo que había venido a verme a mí
Eso me detuvo un momento. Le pregunté si nos conocíamos y me dijo que no nos habíamos visto antes, pero que me conocía bien, que sabía dónde vivía, que sabía cómo era mi apartamento, que sabía que tenía una planta en la ventana de la cocina, que se estaba muriendo porque llevaba semanas sin regarla y que sabía que guardaba una foto de mi padre en el cajón izquierdo del escritorio de mi casa. Me quedé completamente quieto. Todo lo que había dicho era correcto. La planta, el cajón, la foto. Detalles que ningún extraño podía conocer. Detalles que no estaban en ningún registro público, que no eran visibles desde la calle, que no había mencionado a nadie en el trabajo. Información que solo podía tener alguien que hubiera estado dentro de mi apartamento. Le pregunté con una voz que intenté mantener controlada cómo sabía esas cosas. Me miró un momento antes de responder, y cuando respondió, lo hizo con una tranquilidad que no era la tranquilidad de alguien que está siendo confrontado. Era la tranquilidad de alguien que está teniendo una conversación completamente ordinaria. Me dijo que esa tarde había estado en mi apartamento esperándome. Sentí algo que no sé describir bien. No era miedo exactamente, aunque había algo de eso. Era más parecido a esa sensación específica que ocurre cuando el cerebro recibe información que no puede procesar y simplemente se detiene un momento antes de intentar continuar. Le pregunté cómo había entrado a mi apartamento. Me dijo que él entraba a todos los lugares a los que necesitaba entrar. Lo dijo sin arrogancia, sin amenaza, con la misma calma con que había dicho todo lo demás, como si fuera un dato objetivo que simplemente estaba poniendo sobre la mesa para que yo tuviera el contexto necesario. Me levanté de la silla despacio y le dije que iba a necesitar que me mostrara una identificación. Era el procedimiento estándar para cualquier persona que llegara a urgencias sin un motivo clínico claro, y en ese momento, aferrarme al procedimiento era lo único que me mantenía funcionando con normalidad. Me dijo que no tenía identificación. Le pregunté su nombre. Hubo una pausa breve, tan breve que casi no la noté, y luego me dijo un nombre que era completamente ordinario, un nombre de persona común que no voy a repetir aquí, porque cada vez que lo pienso, me genera una incomodidad que prefiero no alimentar. Le pregunté su fecha de nacimiento. Me dijo que su fecha de nacimiento era una pregunta complicada. En ese momento, mi colega de enfermería se acercó al escritorio para entregarme un reporte, y yo aproveché para pedirle en voz baja que buscara en el sistema si había algún registro de ingreso a nombre del hombre que me había dado. Me dijo que iba a revisar y se fue. Volví mi atención al hombre. Le dije que mientras esperábamos a que el sistema verificara sus datos, necesitaba hacerle algunas preguntas de rutina. Le pregunté si tenía algún síntoma físico, algún dolor, alguna dificultad respiratoria, cualquier cosa que justificara su presencia en urgencias. Me dijo que no, que él nunca tenía síntomas físicos. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que quería decir exactamente lo que había dicho, que él no experimentaba síntomas físicos, que su funcionamiento era diferente al de las personas que yo atendía habitualmente en ese servicio. Le pregunté a qué se dedicaba. Me miró directamente antes de responder, y en ese momento, por primera vez desde que había aparecido sentado frente a mi escritorio, sentí que algo en esa mirada no era completamente humano. No era una mirada amenazante, no era una mirada fría, era simplemente una mirada que contenía algo que no supe nombrar entonces y que todavía hoy no sé nombrar con precisión. Me dijo que se dedicaba a estar presente. Le pregunté dónde. Me dijo que en todas partes, que en este momento estaba en ese servicio de urgencias conmigo, pero que también estaba en un hospital, en otro continente, y en una carretera, y en una habitación de una casa,
en una ciudad que yo no conocía, que siempre estaba en varios lugares al mismo tiempo, porque su trabajo así lo requería. Me quedé mirándolo durante un momento que no supe medir, y entonces mi compañero de enfermería regresó y me dijo algo al oído que hizo que el frío que había sentido antes regresara con más fuerza. Me dijo que en el sistema no había ningún registro de ingreso esa noche con ese nombre, que de hecho no había ningún registro de que ese hombre hubiera entrado al servicio de urgencias en ningún momento de esa noche, que según el sistema, la única persona que había ingresado en la última hora era un paciente pediátrico que estaba en otro sector completamente distinto. Le di las gracias y esperé a que se alejara. Luego miré al hombre y le dije lo que me había dicho mi compañero. Él asintió despacio, como si no le sorprendiera en absoluto. Me dijo que era normal, que él rara vez dejaba registros. Le pregunté directamente por qué había venido a verme. No respondió de inmediato. Se tomó un momento, el tipo de momento que se toma alguien que está eligiendo con cuidado las palabras que va a usar, y luego me dijo que había venido porque esa noche había un paciente en ese hospital al que yo necesitaba ver antes de que terminara mi turno. Un paciente que en ese momento estaba en observación y cuya historia clínica tenía un detalle que el equipo que lo había atendido había pasado por alto. Le pregunté cómo sabía eso. Me dijo que él siempre sabía cuando algo estaba a punto de salir mal, que era parte de su trabajo. Le pregunté qué paciente era. Me dio una descripción, no un nombre, no un número de cama, solo una descripción. Un hombre de unos 50 años, cama del fondo del sector de observación, ingresado esa noche por un cuadro que habían diagnosticado como gastroenteritis aguda. Me levanté sin decir nada más y fui al sector de observación. Había un hombre exactamente como lo había descrito, 50 y tantos años, cama del fondo, dormido. Revisé su historia clínica, gastroenteritis aguda, diagnóstico de 2 horas atrás, medicación iniciada, signos vitales estables al momento del último control. Leí los exámenes de laboratorio y ahí estaba, un valor que había sido registrado, pero no había sido cruzado con los síntomas del paciente de la forma correcta. Un indicador enzimático que en el contexto de lo que ese hombre describía como dolor abdominal no era gastroenteritis, era el inicio de un infarto de miocardio con presentación atípica, uno de los diagnósticos que más vidas cobra, precisamente porque se disfraza de algo completamente ordinario, y el paciente llega a casa con un antiácido cuando lo que necesita es el cardiólogo. Activé el protocolo de inmediato. Llamé al cardiólogo de turno. Pedí un electrocardiograma urgente. Trasladamos al paciente a una zona de mayor monitoreo. El cardiólogo confirmó el diagnóstico 20 minutos después. El hombre entró a intervención esa misma madrugada y sobrevivió. Cuando volví a mi escritorio, la silla frente a mí estaba vacía. No había nadie. Le pregunté a mi compañero de enfermería cuándo se había ido el hombre que estaba sentado frente a mi escritorio. Me miró con una expresión que no entendí de inmediato. Me dijo que no había visto a nadie sentado frente a mi escritorio en toda la noche. Le recordé que ella misma había levantado la vista cuando yo me sobresalté al principio, que lo había visto sentado ahí. Me dijo que había levantado la vista porque yo había dado un respaldo en la silla, que cuando miró no había nadie frente a mí, que pensó que me había quedado dormido un momento y que el movimiento me había despertado. Me quedé en silencio procesando eso. Le pregunté si recordaba haberme buscado en el sistema el nombre que le había dado. Me miró con genuina confusión y me dijo que no, que en ningún momento de esa noche yo le había pedido que buscara ningún nombre en el sistema, que no sabía de qué le estaba hablando. Fui directamente a la estación de enfermería y revisé el historial de búsquedas del sistema de esa noche.
No había ninguna búsqueda con el nombre que yo había dado. No había ninguna búsqueda realizada desde esa estación en la última hora que correspondiera a lo que yo recordaba haber pedido. Como si esa conversación nunca hubiera ocurrido, como si ese hombre nunca hubiera estado ahí. Pero el paciente del fondo del sector de observación estaba en el quirófano. Eso sí había ocurrido. Eso sí era real y verificable y estaba en todos los registros del hospital. Un hombre que había ingresado con un diagnóstico equivocado y que esa noche no debería haber salido del hospital con vida si alguien no hubiera revisado su historia clínica a tiempo. Alguien que no tenía ninguna razón para revisar esa historia clínica a esa hora de esa noche, a menos que alguien se lo hubiera indicado. Terminé el turno a las 7 de la mañana y fui directamente a mi apartamento. Abrí la puerta y entré, y lo primero que hice fue ir a la cocina. La planta de la ventana estaba ahí, seca, con las hojas cayendo, exactamente como él había descrito. Fui al escritorio de mi cuarto y abrí el cajón izquierdo. La foto de mi padre estaba ahí, exactamente como él había descrito. Me senté en la cama y me quedé un momento en silencio. Luego fui a la cocina y regué la planta. No sé por qué hice eso primero, antes que cualquier otra cosa. Supongo que el cerebro a veces busca la acción más concreta y más ordinaria que tiene disponible cuando no sabe cómo procesar lo que acaba de vivir. Regar una planta es algo que uno entiende, tiene causa y tiene efecto, y el resultado es predecible. Lo que había ocurrido esa noche en el servicio de urgencias no tenía ninguna de esas características. Durante semanas intenté encontrar una explicación. Consideré que hubiera sido un sueño, que me hubiera quedado dormido en el escritorio y que todo hubiera sido producto del cansancio acumulado. Pero el paciente del sector de observación era real, el cardiólogo era real, la intervención era real, y yo había llegado a revisar esa historia clínica por algo que según todos los registros y según la única testigo presente esa noche nunca había ocurrido. Consideré que alguien me hubiera enviado una alerta sobre ese paciente por algún canal que no recordaba. Revisé mis mensajes, revisé mis correos, revisé el registro de llamadas de esa noche. Nada. Consideré que hubiera sido un paciente real con alguna condición neurológica que explicara su comportamiento y sus afirmaciones. Pero un paciente real deja registro de ingreso. Un paciente real es visto por el personal. Un paciente real proyecta sombra. Al final dejé de buscar explicaciones. No porque las hubiera encontrado, sino porque llegué a un punto en que seguir buscando me costaba más de lo que me daba. Lo que sí hice fue algo que no le he contado a ningún compañero, porque sé exactamente cómo sonaría en una conversación entre médicos. Desde esa noche, al inicio de cada turno, reviso personalmente las historias clínicas de todos los pacientes en observación, no porque el protocolo lo exija, sino porque aprendí esa noche que a veces hay detalles que se pasan por alto y que los detalles que se pasan por alto pueden costar una vida. Y cada vez que encuentro algo que no cuadra, cada vez que un número no corresponde con el cuadro clínico o una descripción de síntomas no encaja con el diagnóstico registrado, pienso en ese hombre sentado frente a mi escritorio a medianoche, en esa calma suya que no era humana, en esa mirada, y me pregunto si está ahí de nuevo, en algún lugar del servicio que yo no puedo ver, señalando algo que todavía no he encontrado. Hasta ahora, siempre he llegado a tiempo. Espero seguir llegando a tiempo. Me llamo Isabel. Soy médica especialista en cuidados paliativos desde hace 12 años. Para quienes no saben exactamente qué significa eso, mi trabajo consiste en acompañar a personas que están en la etapa final de su vida. No curo enfermedades.
No hago intervenciones dramáticas. Mi trabajo es garantizar que las personas mueran con la menor cantidad de sufrimiento posible y con la mayor dignidad que las circunstancias permitan. Es un trabajo que la mayoría de la gente no podría hacer. Lo entiendo. La muerte incomoda, asusta, genera una distancia instintiva en casi todas las personas. Pero yo encontré en ese trabajo algo que no esperaba encontrar cuando empecé. Encontré una paz particular, una comprensión de que la muerte no es el enemigo que la medicina moderna a veces pretende que es, sino una parte inevitable de algo más grande que ninguno de nosotros termina de entender del todo. No soy una persona que se asusta fácilmente con el tema de la muerte. Llevo 12 años sentada al lado de personas que están muriendo. He visto cosas en esas habitaciones que me han cambiado de formas que todavía estoy procesando. Pero lo que voy a contar esta noche es diferente a todo lo demás. Esto empezó hace aproximadamente 3 años de una forma tan gradual que al principio ni siquiera lo registré como algo fuera del ordinario. En cuidados paliativos, uno desarrolla con el tiempo una sensibilidad particular hacia los pacientes en sus últimas horas. No es algo que se enseñe en la facultad ni en ninguna especialización. Es algo que se aprende estando presente, observando, prestando atención a detalles que en cualquier otro contexto médico parecerían insignificantes. Uno de esos detalles es la mirada. En las últimas horas de vida, la mayoría de los pacientes desarrollan lo que en el medio llamamos la mirada de los moribundos. Es una mirada fija, dirigida hacia un punto específico del espacio que no corresponde a ningún estímulo visible en la habitación. No es la mirada perdida de alguien inconsciente. Es una mirada activa, enfocada, como la de alguien que está viendo algo con claridad y atención, aunque nadie más en la habitación pueda ver qué es. Yo había visto esa mirada cientos de veces en 12 años. Era parte del proceso. La explicación fisiológica habla de cambios en la actividad cerebral durante la etapa final, de alucinaciones producidas por la disminución del oxígeno, de experiencias subjetivas que el cerebro genera en sus últimas horas de funcionamiento. Es una explicación razonable y durante mucho tiempo fue suficiente para mí. Lo que empecé a notar hace 3 años fue algo diferente. No era la mirada en sí misma, sino la dirección de la mirada. Todos miraban hacia el mismo rincón. Al principio, no lo registré conscientemente. Fue algo que empezó a instalarse en la periferia de mi atención durante semanas antes de que mi cerebro lo formulara como un patrón, un paciente mirando hacia la esquina izquierda del fondo de la habitación. Luego, otro. Luego, otro. Siempre la misma esquina, siempre con esa misma expresión de atención enfocada que no correspondía a ningún estímulo visible. La habitación a la que me refiero era la número 7 de nuestra unidad. No todos los pacientes terminaban sus días en esa habitación, pero era una de las más utilizadas por su tamaño y su ubicación tranquila al fondo del pasillo. Suficientes pacientes habían pasado por ella como para que el patrón fuera estadísticamente significativo si alguien se hubiera tomado el trabajo de medirlo. Yo no lo medí, no lo documenté, no lo mencioné en ninguna reunión clínica. Lo guardé para mí durante meses, mientras seguía observando y seguía viendo lo mismo cada vez. La esquina izquierda del fondo de la habitación 7, siempre esa esquina. Un día, entre turno y turno, entré sola a la habitación 7 cuando no había ningún paciente. Me paré en el centro de la habitación y miré hacia esa esquina durante un momento largo. Era una esquina completamente ordinaria, pared blanca, piso de vinilo gris, el borde inferior de la ventana lateral apenas visible desde ese ángulo. No había nada ahí, ningún objeto, ninguna marca, ninguna característica que la distinguiera de cualquier otra esquina, de cualquier otra habitación del hospital.
pero mientras la miraba, sentí algo que no supe nombrar en ese momento. No era miedo, era como pararse en el centro de una habitación antigua y sentir el peso de todo lo que esas paredes han contenido sin poder ver nada concreto. Me fui y no volví a entrar sola a esa habitación. Siguieron pasando los meses, siguieron pasando los pacientes, y la esquina siguió siendo el punto hacia donde todos dirigían esa mirada final en sus últimas horas. Fue en el mes 10º de estar observando este patrón cuando ocurrió algo que cambió todo. Tenía un paciente que se llamaba Don Ernesto, 78 años, cáncer de páncreas en etapa terminal, un hombre tranquilo y lúcido que hasta sus últimos días mantuvo una claridad mental que me impresionó profundamente. Era de esas personas que han llegado a una paz genuina con su propio final, que no pelean contra lo que está ocurriendo, sino que lo reciben con una dignidad que a mí como médica me resultaba a la vez hermosa y difícil de observar. Don Ernesto llevaba 3 días en la habitación 7 cuando entré a verlo una tarde y lo encontré con esa mirada, la mirada enfocada hacia la esquina izquierda del fondo. Solo que don Ernesto no estaba en las últimas horas todavía. Según todos los indicadores clínicos, todavía le quedaban días, posiblemente una semana. Me acerqué y le pregunté cómo estaba. Me miró y sonrió con esa calma suya que nunca perdió. Le pregunté qué estaba mirando. Me dijo que estaba mirando a la señora del rincón. Se me detuvo algo por dentro. Le pregunté con la voz lo más controlada que pude qué señora. Me dijo que había una señora parada en el rincón que llevaba un rato ahí, que no decía nada, solo estaba de pie mirando, que no le daba miedo porque se veía tranquila, como alguien que está esperando con paciencia. Le pregunté cómo era esa señora. Me describió una figura femenina. No pudo darme detalles precisos de rasgos o edad. Solo me dijo que se veía quieta y que lo miraba a él directamente. Asentí y le dije que descansara y salí de la habitación. Me quedé un momento en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared, sintiendo que el aire de ese corredor era insuficiente de alguna forma que no tenía explicación fisiológica. Don Ernesto murió esa misma noche, no en días como indicaban los parámetros clínicos. Esa misma noche. Eso solo ya era suficiente para quitarme el sueño. Pero no fue lo que me quitó el sueño de verdad. Lo que me quitó el sueño de verdad fue lo que don Ernesto me dijo cuando volví a verlo esa tarde, antes de irme a casa. Entré a despedirme como hacía siempre con los pacientes al terminar mi turno, y él estaba despierto, y me miró con esa lucidez suya intacta. Me dijo que quería contarme algo. Le dije que lo escuchaba. Me dijo que la señora del rincón había vuelto a estar ahí durante la tarde y que esta vez no solo lo había mirado a él. Hizo una pausa. Me dijo que en un momento la señora había girado la cabeza y había mirado hacia la puerta, hacia donde yo había estado parada esa tarde cuando entré a verlo. Le pregunté qué quería decir con eso. Me miró con esa paciencia enorme que tenía para todas las cosas. Me dijo que la señora también me había visto a mí, que lo había mirado a él y luego había mirado hacia donde yo estaba y luego había vuelto a mirarlo a él, como si me conociera, como si supiera quién era yo y qué hacía en esa habitación. Me quedé sin palabras. Don Ernesto me tomó la mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado y me dijo algo que llevo 3 años escuchando en la cabeza cada vez que entro a la habitación 7. Me dijo que no tuviera miedo, que la señora del rincón no estaba ahí para hacerle daño a nadie, que él creía que estaba ahí para acompañar, para que nadie tuviera que hacer ese último camino completamente solo. Y luego me dijo que creía que yo también lo sabía, que por eso había elegido este trabajo, que por eso podía estar presente en esos momentos cuando la mayoría de las personas no podían, que tal vez
Yo y la señora del rincón no éramos tan diferentes en lo que hacíamos. Don Ernesto murió esa noche a las 2:20 de la madrugada. Yo no estaba en el hospital cuando ocurrió. Estaba en mi casa, dormida, y sin embargo me desperté exactamente a las 2:20 sin ninguna razón aparente, y me quedé un momento sentada en la cama, en la oscuridad, sin saber por qué. Al día siguiente me enteré de la hora del fallecimiento. Desde entonces, sigo trabajando en la misma unidad. Sigo entrando a la habitación 7. Sigo viendo a los pacientes dirigir esa mirada hacia la esquina izquierda del fondo en sus últimas horas. Y hay noches en que entro a esa habitación y me paro en el centro y miro hacia esa esquina y siento lo mismo que sentí la primera vez que lo hice. Esa sensación de estar mirando un lugar donde algo ocurre constantemente, aunque yo no pueda verlo. Todavía no sé si eso me da miedo o me da paz. Creo que con el tiempo he llegado a pensar que tal vez son la misma cosa. Gracias por escuchar.